La novia de América comenzó su carrera a los 10 años en Alegrías de Mediodía, pero ¿qué precio pagó por brillar tan joven en la Televisa? Lucero Hogaza León, nacida el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, dio sus primeros pasos en la televisión a los 10 años, en 1980, cuando se unió al elenco de Alegrías de Mediodía, un programa infantil de la Televisa que marcó a una generación. Este show, transmitido por el Canal de las Estrellas, era una vitrina para jóvenes talentos, donde Lucero compartía escena con figuras como Chuchito, Uzi Velasco y Alex Sintek. Su carisma natural y talento innato la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público. Sin embargo, ser una estrella infantil en un programa de variedades significaba largas jornadas de grabación, memorización de guiones y una exposición constante a las expectativas de productores y espectadores. ¿Cómo lograba una niña de 10 años equilibrar esta vida con su infancia? La respuesta puede estar en el apoyo incondicional de su familia, pero también en la presión de un sistema que exigía perfección. El programa Alegrías de Mediodía no era solo un espacio de entretenimiento, sino un reflejo de la cultura pop mexicana de los años 80. En un país donde la televisión era el principal medio de entretenimiento, los niños artistas como Lucero se convirtieron en íconos culturales. Sin embargo, esta exposición temprana también traía consigo una carga emocional. La necesidad de actuar, cantar y sonreír frente a las cámaras podía ser abrumadora para una niña que apenas comenzaba a entender el mundo. A pesar de su éxito, Lucero enfrentó un entorno donde la línea entre la diversión y la presión profesional era difusa. Este inicio, aunque brillante, plantea preguntas sobre cómo la industria manejaba a sus estrellas más jóvenes. La transición de Lucero de Alegrías de Mediodía a Chiquilladas, otro programa infantil de la Televisa, consolidó su lugar como una estrella en ascenso. A los 13 años, ya protagonizaba su primera telenovela, Andrea Celeste, y lanzaba su primer álbum, Te Prometo. Este ritmo acelerado de trabajo sugiere una dedicación impresionante, pero también una posible pérdida de las experiencias típicas de la infancia. ¿Qué significaba para Lucero renunciar a los juegos y la escuela por los reflectores? Aunque ella ha descrito esta etapa con nostalgia, los rumores y especulaciones sobre las presiones en la Televisa pintan un cuadro más complejo. El papel de su madre, Lucero León, fue crucial en esta etapa. En entrevistas, como una en el programa Hoy en 2022, Lucero destacó que su madre siempre estuvo a su lado, asegurándose de que estuviera protegida. Esta presencia materna marcó una diferencia significativa en un entorno donde no todos los niños artistas tenían el mismo apoyo. Comparado con casos como el de Thalía, quien también comenzó joven y enfrentó retos similares, el acompañamiento de su madre pudo haber sido un escudo contra las presiones más duras de la industria. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿fue suficiente para evitar todas las dificultades? El impacto de ser una estrella infantil no solo se mide en términos de fama, sino también en el costo emocional. En los años 80, no existían regulaciones estrictas en México para proteger a los niños artistas, lo que dejaba a muchos vulnerables a largas jornadas y expectativas desmedidas. Según un estudio de la UNICEF sobre el trabajo infantil en el entretenimiento, los niños en esta industria enfrentan riesgos como estrés crónico y pérdida de privacidad. Aunque no hay datos específicos sobre Lucero, su experiencia como niña en un set de grabación probablemente incluyó momentos de tensión que no se veían en pantalla. El éxito de Lucero en Alegrías de Mediodía fue solo el comienzo de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las artistas más queridas de América Latina. Pero este debut también la expuso a un mundo donde la fama y la presión iban de la mano. ¿Cómo logró una niña de 10 años navegar este camino? ¿Sin perderse? La respuesta puede estar en su talento, su familia y una fortaleza que aún hoy inspira a sus fans. Sin embargo, las historias de otros niños artistas de la época nos invitan a reflexionar sobre el costo de la fama temprana. La Televisa en los años 80 era un gigante del entretenimiento, no solo en México, sino en toda América Latina. Con programas como Alegrías de Mediodía y telenovelas que llegaban a millones de hogares, la cadena dominaba la cultura pop. Sin embargo, detrás de las cámaras, el ambiente para los niños artistas era a menudo un terreno complicado. Lucero, al iniciar su carrera en este contexto, entró en un mundo donde la gloria venía acompañada de desafíos invisibles para el público. Las largas jornadas, los ensayos interminables y la presión por mantener una imagen perfecta eran parte del día a día. ¿Cómo era realmente trabajar en la Televisa en esa época?
La falta de regulaciones específicas para proteger a los niños artistas en México durante los años 80 es un punto clave para entender las posibles presiones que enfrentó Lucero. A diferencia de hoy, donde existen leyes más estrictas sobre el trabajo infantil en el entretenimiento, en aquella época los niños podían trabajar horas extenuantes sin supervisión adecuada. Esto no significa que todos los niños artistas sufrieran abuso, pero el sistema no siempre priorizaba su bienestar. Lucero, gracias a la supervisión de su madre, pudo haber evitado los peores aspectos de este entorno, pero no todos sus compañeros tuvieron la misma suerte. Un caso que ilustra las sombras de esta época es el de Sasha Sokol, quien en 2022 reveló haber sufrido abuso por parte de su ex-manager, Luis de Llano, cuando tenía solo 14 años. Este testimonio, que conmocionó a la industria, puso en el centro del debate las condiciones de trabajo para los niños en la Televisa. Aunque Lucero no ha reportado experiencias similares, su comentario en Hoy sobre su tristeza por otras artistas que no tuvieron el mismo apoyo sugiere que era consciente de los riesgos en el ambiente. ¿Qué tan común era este tipo de situación en la Televisa de los 80? La cultura de la fama en México también jugaba un papel importante. Los niños artistas eran vistos como pequeñas estrellas, pero también como productos comerciales. Programas como Alegrías de Mediodía dependían de su carisma para atraer audiencias, lo que ponía una presión adicional sobre ellos para actuar con profesionalismo a una edad temprana. Lucero, con su talento para cantar y actuar, cumplía con estas expectativas, pero esto no significa que fuera inmune al estrés. La sociedad mexicana celebraba a estas jóvenes estrellas, pero raramente se preguntaba por el impacto emocional de su trabajo. Rumores sobre un supuesto catálogo de acompañantes en la Televisa han circulado durante años, alimentando especulaciones sobre las condiciones de trabajo para las artistas jóvenes. Aunque Lucero desmintió categóricamente estas acusaciones en una entrevista con People en español, afirmando que siempre trabajó con dignidad, los rumores reflejan un ambiente donde la vulnerabilidad de los artistas, especialmente los más jóvenes, podía ser explotada. Estos relatos, aunque no confirmados en su caso, nos hacen preguntarnos, ¿qué tan seguro era el entorno para una niña como Lucero? El contraste entre la imagen pública de la Televisa y las historias detrás de escena es un recordatorio de que la fama tiene un lado oscuro. Para Lucero, su talento y el apoyo familiar fueron claves para navegar este mundo, pero su historia nos invita a reflexionar sobre cómo la industria ha cambiado, o no, desde entonces. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta época para proteger a las nuevas generaciones de artistas? En medio de las luces y las cámaras, la presencia de Lucero León, la madre de la artista, fue un pilar fundamental en su infancia. A diferencia de muchos niños artistas que enfrentaban la industria solos o con managers que priorizaban el lucro, Lucero tuvo a su madre como una guardiana constante. En entrevistas, como la de Hoy en 2022, la cantante destacó cómo su madre la acompañaba en cada paso, desde los ensayos hasta las grabaciones. Este apoyo no solo la protegió de posibles abusos, sino que también le dio la confianza para brillar en un entorno competitivo. Pero, ¿qué tan común era este nivel de protección en la Televisa de los 80? La historia de Lucero nos recuerda que el papel de los padres en la carrera de un niño artista puede marcar la diferencia. Mientras que algunos, como Sasha Sokol, enfrentaron situaciones de abuso por parte de figuras de autoridad, la vigilancia de Lucero León parece haber creado una barrera contra las peores presiones de la industria. Esto no significa que Lucero estuviera completamente libre de estrés. El simple hecho de trabajar en televisión a los 10 años implica una carga emocional. Sin embargo, el acompañamiento de su madre pudo haber sido un factor decisivo para que su experiencia fuera más positiva que la de otros. El contraste con otros casos de la época es revelador. Por ejemplo, Thalía, otra estrella infantil de la Televisa, ha hablado sobre las presiones de la fama temprana, aunque también contó con el apoyo de su familia. Sin embargo, no todos los niños artistas tenían esta red de apoyo. En un artículo de El País sobre el impacto de la fama en los niños, se menciona que la falta de supervisión parental puede dejar a los menores vulnerables a la explotación. En el caso de Lucero, su madre no solo estaba presente, sino que también ayudaba a tomar decisiones sobre su carrera, desde elegir proyectos hasta negociar contratos. La protección de Lucero León también tuvo un impacto en la percepción pública de la artista. Mientras que otras estrellas infantiles se enfrentaban escándalos o rumores, Lucero mantuvo una imagen limpia, lo que reforzó su apodo de «la novia de América».
Esto no fue solo resultado de su talento, sino también de la guía cuidadosa de su madre. ¿Qué habría pasado si Lucero no hubiera tenido este apoyo? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la familia en la industria del entretenimiento. Aún así, la presencia de una madre protectora no elimina todas las dificultades. Los niños artistas, incluso con apoyo familiar, enfrentan retos como la pérdida de privacidad y la presión de cumplir con las expectativas del público. En el caso de Lucero, su madre pudo haber suavizado estos impactos, pero no los eliminó por completo. La intensidad de trabajar en programas como Alegrías de Mediodía y Chiquilladas probablemente dejó huellas emocionales que solo ella conoce. La historia de Lucero y su madre es un ejemplo de cómo el amor y la vigilancia pueden marcar la diferencia en un entorno desafiante. Nos invita a preguntarnos, ¿qué sistemas podrían implementarse hoy para garantizar que todos los niños artistas tengan una protección similar? En un mundo donde la fama sigue siendo un sueño para muchos, la lección de Lucero León es un recordatorio de que el talento debe ir acompañado de cuidado, uno de los temas más controvertidos relacionados con la Televisa de los años 80 es el rumor sobre un supuesto catálogo de acompañantes, que habría incluido a varias actrices y cantantes, entre ellas Lucero. Estos rumores, que surgieron con fuerza en 2019, sugerían que algunas artistas eran ofrecidas como acompañantes para hombres poderosos. Lucero desmintió estas acusaciones en una entrevista con People en español, afirmando con firmeza: "Nunca me dediqué a nada que no fuera trabajar, no me dediqué nunca a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol". Su respuesta no solo defendió su integridad, sino que también puso en perspectiva los desafíos de ser una figura pública en un entorno lleno de especulaciones. Estos rumores, aunque carecen de evidencia concreta en el caso de Lucero, reflejan un lado oscuro de la industria del entretenimiento. En los años 80, la Televisa era una maquinaria de producción de contenido que dependía de sus estrellas, incluidas las más jóvenes, para generar ingresos. La falta de transparencia y regulación en ese entonces permitió que circularan historias sobre explotación, especialmente de mujeres jóvenes. Aunque Lucero negó cualquier participación en estas prácticas, el hecho de que su nombre apareciera en estos rumores muestra cómo la fama puede exponer a una persona a especulaciones dañinas. El impacto de estos rumores no se limita a la reputación de las artistas. También plantea preguntas sobre la cultura de la época y cómo se trataba a las mujeres en la industria. En un contexto donde el poder estaba concentrado en manos de productores y ejecutivos, las jóvenes estrellas podían ser vistas como piezas en un juego más grande. La negación de Lucero, respaldada por su trayectoria intachable, sugiere que ella logró mantenerse al margen de estas dinámicas, pero no todos sus colegas tuvieron la misma suerte. Casos como el de Sasha Sokol, quien reveló haber sido víctima de abuso, muestran que el ambiente de la Televisa no siempre era seguro. Aunque no hay evidencia de que Lucero enfrentara algo similar, los rumores sobre el catálogo alimentaron una narrativa de desconfianza hacia la cadena. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se permitió que estas especulaciones crecieran? ¿Sin control? La falta de una respuesta oficial de la Televisa en su momento solo intensificó las sospechas. Estos rumores son un recordatorio de que la fama tiene un costo. Incluso una estrella como Lucero, conocida por su profesionalismo, no estuvo exenta de ser blanco de especulaciones. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo los medios y el público consumen rumores, y cómo estos pueden afectar la vida de una persona, especialmente de alguien que comenzó su carrera siendo solo una niña. La historia del catálogo también nos conecta con debates actuales sobre la ética en la industria del entretenimiento. Movimientos como Meto han puesto el foco en la protección de los artistas, especialmente los más jóvenes. ¿Qué tan lejos hemos avanzado desde los años 80? La experiencia de Lucero, al desmentir estos rumores con dignidad, es un ejemplo de resiliencia, pero también un llamado a seguir exigiendo transparencia y justicia en la industria. Ser una estrella infantil como Lucero implica mucho más que aprenderse guiones y canciones. Desde los 10 años, ella enfrentó un mundo donde cada movimiento era observado, cada error magnificado. Aunque su madre estuvo a su lado, el costo emocional de trabajar en Alegrías de Mediodía y otros programas no puede subestimarse. La presión de mantener una imagen perfecta, cumplir con horarios agotadores y satisfacer a un público exigente es algo que pocos adultos podrían manejar, mucho menos una niña. ¿Cómo impactó esto en la joven Lucero?
Estudios sobre el impacto de la fama en los niños, como los realizados por la American Psychological Association, muestran que los artistas infantiles enfrentan riesgos como ansiedad, baja autoestima y dificultades para formar relaciones auténticas. En los años 80, cuando Lucero comenzó, estos efectos eran aún menos comprendidos, y el apoyo psicológico para los niños artistas era prácticamente inexistente. Aunque Lucero ha hablado con cariño de sus inicios, es difícil imaginar que no haya sentido el peso de estas expectativas en algún momento. La comparación con otras estrellas infantiles de la época, como Ricky Martin o los miembros de Timbiriche, revela un patrón común: la fama temprana puede ser una bendición y una carga. Mientras que algunos lograron construir carreras exitosas, otros enfrentaron problemas personales, desde adicciones hasta crisis de identidad. Lucero parece haber evitado estos extremos, pero eso no significa que su camino fuera fácil. Su capacidad para mantenerse enfocada y profesional sugiere una fortaleza notable, pero también plantea preguntas sobre lo que no se ve detrás de la sonrisa de La novia de América. El entorno de la Televisa, con sus largas jornadas y falta de regulaciones, probablemente amplificó estos desafíos. Según un informe de la UNICEF, los niños en la industria del entretenimiento a menudo trabajan más horas de las recomendadas, lo que puede afectar su desarrollo emocional y académico. Aunque Lucero no ha compartido detalles específicos sobre su experiencia, es razonable suponer que tuvo que sacrificar parte de su infancia por su carrera. ¿Qué momentos de juegos, amistades o tranquilidad perdió en el camino? Su historia es inspiradora, pero también un recordatorio de los sacrificios detrás de la fama. Cada vez que vemos a una estrella infantil en la televisión, deberíamos preguntarnos, ¿qué están dejando atrás? La resiliencia de Lucero, apoyada por su familia, le permitió superar estos retos, pero no todos los niños artistas tienen el mismo desenlace. Su experiencia nos conecta con un debate más amplio sobre cómo proteger a las futuras generaciones de estrellas. Hoy, gracias a movimientos que abogan por el bienestar de los niños en el entretenimiento, hay más conciencia sobre estos temas. Pero en los años 80, Lucero y sus colegas navegaban estas aguas sin un mapa claro. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos apoyar a los jóvenes talentos para que brillen sin apagarse en el proceso. El paso de Lucero de estrella infantil a ícono internacional es una de las historias más impresionantes del entretenimiento latino. A los 13 años, ya protagonizaba Andrea Celeste y lanzaba su primer álbum, Te Prometo. A los 14, actuó en la película Coqueta junto a Pedro Fernández, consolidando su versatilidad como actriz y cantante. Este ritmo acelerado de trabajo muestra su talento, pero también la intensidad de su agenda. ¿Cómo logró una adolescente manejar esta transición sin perder el rumbo? La clave de su éxito parece estar en una combinación de talento, disciplina y apoyo familiar. Mientras que otras estrellas infantiles luchaban por adaptarse a la adultez, Lucero mantuvo una carrera constante, pasando de programas infantiles a telenovelas como Chispita y películas como Fiebre de Amor. Cada proyecto ampliaba su alcance, llevándola de México a toda América Latina. Sin embargo, esta transición no estuvo exenta de desafíos, ya que la industria esperaba que evolucionara de niña adorable a estrella juvenil sin perder su encanto. El público mexicano jugó un papel importante en esta etapa. En los años 80, la cultura de las telenovelas y el cine mexicano estaba en su apogeo, y Lucero se convirtió en un símbolo de juventud y talento. Su apodo, La novia de América, refleja cómo el público la abrazó como una figura cercana y aspiracional. Pero esta adoración también venía con presión, cualquier paso en falso podía ser noticia. ¿Cómo manejó Lucero esta expectativa constante de ser perfecta? Comparada con otras estrellas de su generación, como Thalía o Paulina Rubio, Lucero mantuvo una imagen más estable, evitando escándalos que pudieran dañar su carrera. Esto no solo se debe a su profesionalismo, sino también a las decisiones estratégicas de su madre y su equipo. Mientras que otras estrellas enfrentaban rumores o controversias, Lucero se enfocó en proyectos que reforzaban su imagen de artista completa. Sin embargo, esto también pudo haber significado renunciar a cierta libertad personal. La transición de niña a ícono también tuvo un impacto en su vida personal. Aunque Lucero ha mantenido su vida privada relativamente reservada, es probable que haya enfrentado los retos típicos de crecer bajo los reflectores, como la dificultad de formar relaciones auténticas o encontrar tiempo para sí misma.
Su capacidad para mantenerse relevante durante décadas sugiere una resiliencia poco común, pero también nos hace preguntarnos sobre los sacrificios detrás de su éxito. Hoy, Lucero sigue siendo una figura querida, con una carrera que abarca música, cine, televisión y teatro. Su transición de estrella infantil a ícono global es un testimonio de su talento, pero también un recordatorio de los desafíos que enfrentan los niños artistas al crecer en la industria. ¿Qué podemos aprender de su trayectoria para apoyar a las nuevas generaciones? La historia de Lucero no puede entenderse sin compararla con las experiencias de otros niños artistas de los años 80. En la Televisa, nombres como Sasha Sokol, Thalía y los miembros de Timbiriche compartían el mismo escenario, enfrentando retos similares. Sin embargo, no todos tuvieron el mismo desenlace. Mientras que Lucero logró mantener una carrera estable, otros enfrentaron dificultades personales y profesionales. ¿Qué marcó la diferencia entre sus historias? El caso de Sasha Sokol es uno de los más impactantes. En 2022, reveló haber sido víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando tenía 14 años, un testimonio que sacudió a la industria. Este caso ilustra los riesgos que enfrentaban los niños artistas en un entorno sin suficientes regulaciones. Aunque Lucero no reportó experiencias similares, su comentario sobre su tristeza por otras artistas sugiere que era consciente de las dificultades que enfrentaban sus colegas. Otros niños artistas, como los de Timbiriche, también enfrentaron presiones. Algunos, como Diego Schoening, hablaron años después sobre el impacto emocional de la fama temprana, incluyendo el estrés de las giras y la falta de tiempo para ser niños. Estas historias nos recuerdan que el éxito en la pantalla no siempre se traduce en felicidad personal. En el caso de Lucero, su madre parece haber sido un factor clave para evitar estos extremos, pero no todos tuvieron esa protección. La falta de regulaciones en la industria mexicana de los 80 es un tema recurrente. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, los niños en el entretenimiento a menudo enfrentan condiciones que afectan su salud mental y física. En México, donde la Televisa era una institución poderosa, los niños artistas eran vistos como profesionales, no como menores que necesitaban protección especial. Esto creó un entorno donde las vulnerabilidades podían ser explotadas. Estas historias son un recordatorio de que detrás de cada niño estrella hay una persona real con emociones y desafíos. La comparación entre Lucero y sus colegas nos invita a preguntarnos, ¿qué sistemas podrían haberse implementado para proteger a estos jóvenes talentos? La respuesta sigue siendo relevante hoy, cuando nuevos niños artistas enfrentan retos similares en la era de las redes sociales. La resiliencia de Lucero, en contraste con las dificultades de otros, destaca la importancia del apoyo familiar y profesional. Su historia nos anima a celebrar su éxito, pero también a reflexionar sobre cómo la industria puede mejorar para proteger a las futuras generaciones de estrellas. Los rumores sobre el catálogo de acompañantes no son solo una nota al pie. En la carrera de Lucero, son un reflejo de cómo la fama puede convertir a una persona en blanco de especulaciones. Aunque Lucero desmintió estas acusaciones con firmeza, el hecho de que su nombre haya sido mencionado muestra cómo los artistas, especialmente las mujeres, enfrentan un escrutinio constante. ¿Por qué persisten estos rumores, incluso décadas después? La cultura de los rumores en la industria del entretenimiento no es nueva. En los años 80, la falta de redes sociales significaba que las especulaciones se propagaban a través de revistas y programas de chismes. Sin embargo, esto no las hacía menos dañinas. Para una joven como Lucero, que apenas comenzaba su carrera, enfrentar este tipo de acusaciones pudo haber sido un desafío emocional. Su respuesta, negando cualquier participación y enfatizando su profesionalismo, muestra una fortaleza notable. El impacto de los rumores no se limita a la persona señalada, también afecta a la percepción del público sobre la industria. La Televisa, como líder del entretenimiento, era un imán para este tipo de historias, alimentadas por la opacidad de sus operaciones. Aunque no hay evidencia concreta del catálogo, su persistencia sugiere una desconfianza hacia las dinámicas de poder en la cadena. ¿Qué tan diferente sería la industria si hubiera más transparencia? Comparado con casos modernos, como los escándalos en Hollywood destapados por el movimiento Me Too, los rumores sobre la Televisa reflejan un problema más amplio, la vulnerabilidad de los artistas en un sistema donde el poder está concentrado en pocos. Lucero, al mantener su integridad, se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar estas acusaciones con dignidad.
Sin embargo, el hecho de que tuviera que defenderse públicamente es un recordatorio de los costos de la fama. Estos rumores son una oportunidad para reflexionar sobre cómo consumimos información sobre las celebridades. ¿Estamos contribuyendo a la narrativa al compartir historias sin verificar? La historia de Lucero nos invita a ser más críticos con lo que leemos y a apoyar a los artistas que enfrentan estas especulaciones con valentía. La experiencia de Lucero en los años 80 nos ofrece una ventana al pasado, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el presente. La industria del entretenimiento ha cambiado desde entonces, con regulaciones más estrictas y una mayor conciencia sobre el bienestar de los niños artistas. Sin embargo, los retos persisten, especialmente en la era de las redes sociales, donde los jóvenes talentos enfrentan una presión aún mayor. ¿Qué podemos aprender de la historia de Lucero para proteger a las nuevas generaciones? Hoy, leyes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México establecen límites claros para el trabajo infantil, incluyendo en el entretenimiento. Sin embargo, en los años 80, estas protecciones eran inexistentes, dejando a niños como Lucero dependientes del apoyo de sus familias. La presencia de Lucero León marcó una diferencia, pero no todos los niños artistas tenían esa red de apoyo. Este contraste nos lleva a preguntarnos, ¿qué más se puede hacer para garantizar un entorno seguro? El impacto de movimientos como Metoo y Time's Up ha sido significativo, poniendo el foco en la protección de los artistas vulnerables. Casos como el de Sasha Sokol han abierto el debate sobre la necesidad de responsabilidad en la industria. Aunque Lucero no reportó abusos, su historia nos recuerda que el apoyo familiar no debería ser la única barrera contra las presiones. La industria debe asumir un rol activo en la protección de sus talentos más jóvenes. Las redes sociales han añadido una nueva capa de complejidad. Hoy, los niños artistas no solo enfrentan la presión de los sets de grabación, sino también la de millones de seguidores en plataformas como TikTok o Instagram. La exposición constante puede amplificar los riesgos emocionales, como el ciberacoso o la comparación constante. ¿Cómo habría sido la infancia de Lucero en la era digital? Su resiliencia sugiere que habría encontrado una manera de brillar, pero el desafío sería aún mayor. La historia de Lucero es una invitación a ser más conscientes de los retos que enfrentan los niños artistas. Al apoyar a figuras como ella, también podemos exigir que la industria priorice su bienestar. La próxima vez que veas a una joven estrella en la pantalla, piensa, ¿qué hay detrás de su sonrisa? La respuesta podría inspirarte a abogar por un cambio. La evolución de la industria nos da esperanza, pero también nos recuerda que el trabajo no ha terminado. La historia de Lucero es un faro de inspiración, pero también un llamado a la acción para proteger a los talentos del futuro. Lucero no es solo una estrella, es un símbolo de resiliencia y talento que ha trascendido generaciones. Desde sus inicios en Alegrías de Mediodía hasta su estatus como ícono global, su carrera es un testimonio de lo que es posible cuando el talento se combina con el apoyo adecuado. Pero su historia también nos recuerda que la fama, especialmente en la infancia, tiene un costo. ¿Qué hace que Lucero siga siendo tan querida después de más de 40 años en la industria? Su apodo, la novia de América, no es solo un reflejo de su popularidad, sino de su capacidad para conectar con el público. A diferencia de otras estrellas que enfrentaron escándalos, Lucero mantuvo una imagen de autenticidad y profesionalismo. Esto no fue solo suerte, fue el resultado de decisiones cuidadosas, tanto suyas como de su madre. En un mundo donde los errores de las celebridades son amplificados, su trayectoria limpia es casi milagrosa. El impacto de Lucero va más allá de la televisión y la música. Su trabajo en telenovelas como Chispita, películas como Fiebre de Amor y su carrera musical han inspirado a generaciones de artistas. Hoy, a los 55 años, sigue activa, participando en proyectos como el doblaje de Mufasa, The Lion King y explorando nuevas oportunidades en el teatro. Esta longevidad es rara en una industria donde muchos niños artistas no logran mantenerse relevantes. La historia de Lucero también nos conecta con nuestras propias experiencias. Todos enfrentamos momentos en los que debemos superar retos, ya sea en el trabajo, la familia o la vida personal. Su capacidad para navegar las presiones de la fama nos inspira a encontrar nuestra propia fuerza. La infancia de Lucero en la Televisa fue un viaje de luces y sombras, marcado por el talento, el apoyo de su madre y los retos de un entorno sin regulaciones claras.
Desde su debut en Alegrías de Mediodía hasta su lucha contra rumores infundados, su historia nos invita a reflexionar sobre el costo de la fama y la importancia de proteger a los niños artistas. No te pierdas este vídeo. Déjanos tu opinión. En los comentarios, dale like y suscríbete para más historias detrás de las estrellas. Si te gustó, chequea nuestro vídeo sobre Thalía que aparece en la pantalla. Nos vemos en el próximo.